Un cordial saludo para todos nuestros amigos televidentes. Acá estamos nuevamente con Charlas y Cuentos Viva Palabra TV. Este programa que cada 8 días nos trae lo mejor del ambiente de la cuentería en la ciudad de Medellín, bueno, y de la escena en general, y también no solamente de Medellín, porque también hemos tenido acá algunos de los visitantes del festival, los que vienen de municipios del departamento, de la categoría departamental. Entonces estamos acá para compartir con ustedes un programa más de estos. Nos pueden sintonizar ahí por el canal Tele Boyacá, el canal YouTube de Tele Boyacá, y en el canal directo pues todos los suscriptores allá en la Comuna 5 y también de otras partes de la ciudad, que también hay suscriptores en otros lugares de la ciudad, y en el canal YouTube de Viva Palabra también. Ahí veo que nos están sintonizando, aquí veo algunos, sí, ahí vi que están ahí conectados mirándonos. Para hoy tenemos entonces, como es costumbre, un invitado muy especial. De nombre, su nombre, el nombre de él, vamos a llamarlo como él se llama. Démosle un fuerte aplauso a León Contón. Tenemos con nosotros a León Contón, es cuentero, promotor de lectura, escritor. Bueno, él nos va a contar todo esto. León Contón. Hombre, ¿por qué tus papás te bautizaron León Contón? Ese fui yo mismo, yo creo que a vos se te fue Jota. A la gente de la cuentería en este mundo se le olvida que mi nombre es John Eduardo Zapata Estrada, ¿cierto? Lo cual por una parte me alegra mucho porque significa que el personaje con el que me he presentado ha dejado una huella bien interesante y ese nombre, León Contón, queda en la memoria de las personas pues, que me han visto contar. ¿Y qué significa eso, León Contón? ¿Un león por ahí o qué? Bueno, León Contón surge como un juego de palabras, sobre todo a raíz del interés de contar para el público infantil y desde el inicio ya tener algo que fuera muy juguetón. Entonces, León Contón significa un león porque lee mucho, ¿cierto? Sería como que la expresión para dar referencia a ese verbo. León porque lee mucho y Contón porque empieza a contar los cuentos. Porque cuenta mucho, muy bien. Entonces él es León Contón, por apodo en la cédula de ciudadanía, John Eduardo Zapata Estrada. Así es. Eso está muy bien, muy bien. Cuéntanos, acá veo uno de los trofeos de Viva Palabra del Festival Entre Cuentos y Flores. Cuéntanos un poco brevemente de estos trofeos. Bueno, estos trofeos corresponden al Festival Entre Cuentos y Flores en las ediciones de 2017 y 2018, donde pude participar de manera consecutiva gracias a que participé en el Festival Medellín 50 y obtuve pues como el puesto de clasificación en la categoría aficionados y luego de manera inmediata en la categoría novatos. Entonces estuve 2 años consecutivos participando de ese magnífico festival que me dejó muy gratas experiencias. Qué bien, qué bien. Ahí vemos entonces es el recordatorio que les entregamos a los participantes en el festival, que como él lo aclaró, los participantes son los ganadores en su categoría en el Festival Medellín 50 y Antioquia también. Pero veo unos muñequitos acá también en este. Háblame algo de estos muñequitos. Bueno, hace parte de las memorias de los cuentos que para entonces presenté en escena. Los 2 personajes de este lado son Tito y Pepita, que yo creo que ya son bastante conocidos en el mundo de la literatura infantil. Su autora, Amalia Lowe, ha tenido diferentes publicaciones. El primer cuento original entonces aparecen estos personajes, pero ha hecho luego publicaciones adicionales donde se suman otros personajes y para mí hoy creo que son de los personajes más amados entre los niños, ¿cierto?, de la literatura infantil colombiana.
Amalia Lowe, una gran escritora, hija de un gran hombre, el fiscal Enrique Lowe Mutra, quien pues tuvo circunstancias trágicas con ese conflicto que no abandona este país y que muchas veces se va llevando lo mejor. Pero nos dejó a Amalia, una gran escritora de literatura infantil, tiene muchos textos muy bonitos, y este de Tito y Pepita, es bastante reconocido, muy maravilloso. De los más juguetones, muy divertido. Y allá del otro lado, pues... Es que yo entré, le iba a preguntar de eso, yo entré y vi que me miraban fijamente, pero era un solo ojo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ese ojo hace parte también como de la utilería de otro de los montajes, que fue Max, las aventuras de Max y su ojo submarino. Cuando yo arranco en la cuentería como fuente, tenía sobre todo los textos de la literatura infantil, y ahí hay dos que me llamaban mucho la atención. Primero porque tienen un lenguaje poético, y en segundo lugar porque manejan mucho humor. Entonces el cuento de las aventuras de Max es la historia de un niño que un día pierde su ojo, se lo saca por estarse entonces así esculcando, tratándoselo de rascar, el ojo sale y entonces el ojo empieza a tener vida propia, y el niño puede ver lo que el ojo va viendo por ahí a medida que sale y aventurea. Entonces ese es el montaje. Luigi Amara es el autor de este cuento, que es en realidad una colección de distintos poemas narrativos. Entonces yo hice una adaptación para presentar ese cuento. Y entonces el ojo por allá a lo lejos, el niño ve lo que el ojo está viendo por allá a lo lejos. Maravillosa y fantástica aventura con la que participó León Contón en el festival, y fue uno de los ganadores que le da el paso para estar en el Festival Internacional de Cuentos. Estoy viendo acá una serie de libros. Estos libros, bueno, en su mayoría son el libro de Medellín en 100 palabras, que también es un maravilloso concurso que hace una entidad con fama, pues no hay problema en que lo digamos, con fama en unión con el Metro de Medellín, Palabras Rodantes, una colección maravillosa. Y León nos trae acá, como que los ha coleccionado. León, ¿por qué estás coleccionando estos libros? Bueno, en realidad los ejemplares que hay aquí en exhibición son los libros en los que he sido publicado al participar entonces del concurso. Sobre todo en las 4 ediciones iniciales del concurso fui finalista consecutivo, y yo esperando pues el premio mayor, no llegó, pero hoy día pues tengo conmigo estos 4 libros donde hay 4 microcuentos escritos por mí, porque también dentro de mi quehacer y de mis intereses está la escritura y la creación literaria. Claro, es que ese primer puesto, ese premio mayor, es que son más de 1000 participantes cada año. 10.000, 15.000. Imaginémonos, 10 o 15.000. El proceso de selección de los jurados es muy complejo, y bueno, los jurados siempre considero yo son personas claras, honestas y consecuentes con lo que están seleccionando, pero los estilos siempre serán diferentes. Y cuando a mí me ha tocado ser jurado en algunos eventos, pues es imposible que yo me identifique con estilos de los que ya no me identifico. Entonces uno va encontrando, puede que otro jurado sí, puede que no, pero es una selección muy compleja que los jurados lo conozco, primero tienen que hacer una preselección, unos jurados, luego pasa por otro filtro y luego va a los jurados finales para allá, porque uno como jurado no alcanzaría a leer 10.000 cuentos por breves, porque son cuentos breves de 100 palabras. Bueno, compártenos alguno de estos cuentos. Bueno, y a propósito de lo que decías, Jota, efectivamente para los jurados significa una tarea pues ardua, y es difícil que todo el público quede contento con la selección de ganadores. Es curioso porque con el cuento que voy a compartir ocurrió algo, y es que uno de los mismos ganadores luego habló de mi cuento, pero no lo hizo como a sabiendas de que yo lo estuviera escuchando. Habló de mi cuento y dijo: para mí ese cuento tuvo que haber sido ganador, quedar entre los 3. Y sí, al menos uno de los ganadores. Y él, siendo ganador de uno de los 3 primeros puestos en ese año del concurso,
Entonces para mí eso fue muy grato, ¿cierto? Pues que uno de los ganadores considere casi como que no, para mí ese cuento debió haber quedado ahí, lo hace muy especial. Esta es la edición de 2019, como lo decía Jota, los 100 mejores cuentos, incluyendo los 9 ganadores, salen publicados entonces en la colección de Palabras Rodantes, que se distribuye de manera gratuita en la ciudad. Escribí entonces para ese concurso este cuento titulado Burbujas en la noche. A cada paso que damos, nuestros zapatos escurren el agua de un día lluvioso. El silencio de papá es triste. Las calles están desoladas y nuestra casa lejos. De mi bolsa saco uno de los tarritos de colores que hoy no logramos vender. Hay elefantes, jirafas, monos. Mis manos están tiesas. Soplo y del agujerito sale una estampida de burbujas alegres. Papá está demasiado cansado para verlo, pero en una de las burbujitas vamos él y yo, volando hacia la noche. Y en la burbuja, papá por fin sonríe. Ese es el cuento entonces que presenté. Al concurso ese año, que ha sido además muy especial porque en las 4 publicaciones pues, que tuve en ese concurso, más otra más que está aquí en los libros, en el concurso de microrelatos de la Fundación ACEP, he podido contar como la historia también familiar, ¿cierto? Entonces ahí ha sido bonito hacer memoria de diferentes momentos de la vida y plasmarlos en una historia y que luego eso salga publicado y que lo que ocurre pues, en el proceso de creación y de publicación de libros, que luego alguien más se siente identificado y que esa historia conecte con otras personas, pues lo hace bastante mágico. Bastante. Participar en concursos es muy maravilloso, pues el 90% de las ocasiones es frustrante porque uno no gané, ¿cierto? Pero esa persistencia lleva a que uno mismo enfoque otras posturas frente a lo que escribe, una postura crítica, una postura de depurar, de limpiar, de pulir, de que lleguen unos textos tan maravillosos ya al molde impreso. Pueden ustedes conseguir, muchas veces se consiguen estos libros, digamos en el mismo Metro de Medellín. Aquí veo que tenemos el del 2021, el del 2020, 2018 y este es el de la Fundación ACEP. Miremos que también tiene este mismo formato de tamaño el libro y también de microcuentos, de minificciones. Es una maravilla que existan estos eventos promocionando a las personas que queremos escribir, publicar algún elemento y bueno, hace 8 días también tuvimos a una compañera que ya pasó a ese otro nivel de novela. Las personas a veces piensan que escribir cuento es más fácil que escribir novela. Puede ser más largo escribir novela, indudablemente, pero un buen cuento hay que trabajarlo mucho tiempo, hay que trabajarlo con despacio, mirarlo, revisarlo. Las personas a veces dicen, no, pero un escritor se la gana muy fácil, vea, ese cuento lo leí en 2 minutos, se va a ganar la plata por 2 minutos. Esos 2 minutos no sabemos cuánto tiempo estuvo volteando en la cabeza, cuánto tiempo estuvo cambiando en su formato escrito, mejorando, cambiando, revisado y demás. Felicitaciones, León. Bueno, ¿algún otro que nos quieras compartir entonces de acá de tus libros? Veamos a ver entonces otra. De los libros donde están publicados sus cuentos. Así es. Bueno, esta publicación es de 2021. El cuento se titula, como les decía, pues tiene que ver mucho con la historia familiar, los textos que he publicado en estos concursos. Ma, ¿usted cómo llegó a Medellín? Éramos 2, mi hermanita y yo. Juntas íbamos por el agua y también recogíamos café. Me acuerdo de que cuando estudiábamos, la profesora le rogó a mi papá que nos dejara en la escuela, pero él no quiso. Cómo me hubiera gustado estudiar. Y empezaron las noches en que sentí manos por entre mis piernas
y mi hermanita me dijo que ella también. Le contamos a mamá y ella dice que eso es un espanto. Ni dijo ni hizo más. Al tiempo, su tía y yo nos escapamos. Llegamos a Medellín siendo todavía niñas. Uf. Bueno, son fragmentos de alma que van quedando en nuestros escritos, en los libros, en los cuentos, en las poesías. Fragmentos del alma que van quedando ahí y en este caso también del alma de otra persona que nos comparte en algún momento dado una historia y que el autor tiene que tener la magia para saber contar esa historia de una manera que siga siendo verídica, pero que tenga un espíritu que atrape, un espíritu que enamore. León, también trabajas o te has desempeñado, no sé ahora cómo será o si, pero te has desempeñado como promotor o mediador de lectura. Contanos algo de esa experiencia. Claro que sí, Jota, eso está muy vinculado también a la forma en que me acerqué luego a la cuentería. Digamos que en mi historia personal las bibliotecas han ocupado un lugar muy importante. En el barrio Popular 2, donde crecí, recuerdo mucho la biblioteca que visitaba y cómo allí se empezó a gestar ese amor por los libros, por la lectura, por la literatura y posteriormente cómo he procurado desarrollar como un perfil muy íntegro y he querido explorar desde la promoción de lectura hasta la narración oral y la misma creación literaria. Entonces, siendo muy pequeño, en realidad ya estaba adolescente, asistía a la biblioteca, iba a los clubes de lectura y sin saberlo todavía para ese momento, que eso se iba a convertir luego como en una apuesta de vida, en un estilo de vida, en un proyecto de vida, empecé a tener como el interés por los libros. Y antes de puntualizar respecto a mi labor como promotor de lectura, recuerdo mucho que empezando a leer quería contagiar ese placer para las otras personas y me preguntaba, bueno, ¿yo cómo lo puedo hacer, cierto? ¿Cómo puedo hacer interesante y atractivo un libro para las demás personas? Entendiendo que en el lugar donde vivía no era pues como la actividad predilecta de las personas sentarse a leer. Y allí entonces descubrí luego la cuentería, la narración oral, ¿cierto? Y entonces eso que yo leía podía tener una puesta en escena y cautivar a las personas de modo diferente. Entonces se empieza a crear en mí ese interés y de la mano como de las bibliotecas, de la narración oral, empiezo a formarme y a realizar algunas iniciativas a nivel personal como en promoción de lectura. Tenía por ese entonces más o menos entre 16 y 18 años y ya realizaba como unos primeros proyectos de promoción de lectura con niños en el barrio. Y si bien luego estudié psicología, las bibliotecas siempre estuvieron presentes en mi vida. Cuando llegué al momento de hacer prácticas, desarrollé las prácticas profesionales de psicología en una biblioteca y así me fui quedando. Entonces trabajé en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín y actualmente también llevo un tiempo trabajando en las bibliotecas de Confama como promotor de lectura, ¿cierto? Entonces es un escenario en donde se juntan mis diferentes intereses y habilidades y lo que he intentado procurar como desarrollar a lo largo de la vida. Es algo importantísimo y es maravilloso. Mira que casi que todo este proceso de la cuentería que existe en Colombia, obviamente como todo proceso artístico tiene muchos orígenes, pero hay uno que marcó una gran influencia que fue el trabajo en las bibliotecas infantiles de Cuba. Un trabajo que había empezado hace muchos años, empezó por allá como en 1906, 1907, pero se consolidó por allá en 1960 el trabajo de la cuentería para los niños, contarles cuentos. De pronto ellas mismas no lo consideraban como una mediación o promoción de la lectura, pero les contaban cuentos, hacían actividades alrededor de estos cuentos, creación de cuentos con los niños y demás, y ese proceso
influyó bastante en el desarrollo de la cuentería en Cuba y en el desarrollo de la cuentería en Colombia y en casi todo Latinoamérica. Es importante eso que nos decís, que llegaste a la cuentería desde tu proceso bibliotecario, más que literario, bibliotecario. Qué importante que en los barrios haya buenas bibliotecas, buenos promotores, que los niños quieran ir a la biblioteca. Ya alguien dijo por ahí, el trabajo más serio del mundo es el juego de los niños. Es el trabajo más serio que existe, y a través de muchos padres consideran, no, es que vales a jugar, sí, pero es un juego que ya el promotor, que tiene su capacitación, su preparación, tiene un juego libre, pero que sabe para dónde va, que sabe para dónde es que quiere llegar. Y claro, la lectura es un elemento vital e indispensable en el ser humano. ¡Qué maravilloso! Los invitamos a todos a leer mucho, a asistir a la cuentería, que es otra forma de lectura. Claro, hay muchas otras formas de lectura, pero a mí me preocupa un poco el exceso de lectura digital, especialmente en los niños, porque en la biblioteca socializamos. Aprende, no sé, que no puede ir a coger todos los libros, no puede estar como en el aparato, ¿cierto? Escogiendo y pasa 3 horas y no escogió nada, o jugó mucho y no jugó nada. La socialización, estar con otros niños, con los adultos, no sé qué, ir viendo que el mundo real está mucho más allá de la pantalla, que son muy importantes. Yo no estoy en contra de las pantallas, ni de los juegos digitales, ni todo esto. Estoy en contra del abuso que algunos padres tenemos con nuestros hijos a través de la pantalla digital. Ese abuso es permitirle a él estar y no facilitarle, motivarlo. Vamos al museo, vamos al parque, vamos a tal parte que hay cuentería, que hay títeres, vamos a la biblioteca, que cuando los niños de verdad descubren la cantidad de ofertas que hay en la biblioteca, dicen, pues yo cómo me estaba perdiendo esto. Que muchos pensarán, no, ir a ver libros, ¿para qué? Pero hay una oferta inmensa alrededor del tema del libro. Bueno, León, no nos podemos despedir sin que nos hayas contado un cuento. Claro que sí, Jota, entonces... Pueden pasar al frente, yo me retiro para no dañar la escena. Con permiso, señoras y señores. ¡Fuerte aplauso! Bueno, entonces, si me lo permiten, van a ser 2 muy corticos. Empezamos con uno de creación propia, puesto que les decía que me interesa mucho también la creación literaria y enfocada para el público infantil. El primero es más bien un poema medio narrativo, y para eso necesito que ustedes, quienes están presentes aquí en sala en este momento, me ayuden diciendo sapito, sapín. 1, 2, 3. Sapito, sapín. Y lo van a repetir a medida que yo diga una frase. Si yo digo una nueva frase, ustedes vuelven y dicen sapito, sapín. Muy bien, vamos entonces juntos a la cuenta de 1, 2 y 3. Sapito, sapín. Con un corbatín. Sapito, sapín. Se fue parlanchín. Sapito, sapín. Salió muy coqueto. Sapito, sapín. Y pispirispeto. Sapito, sapín. Compró chocolates. Sapito, sapín. Y rosas radiantes. Sapito, sapín. Se puso a llorar. Sapito, sapín. Y no puede parar. Sapito, sapín. Su novia se fue. Sapito, sapín. Con quién sabe quién. Sapito, sapín. Viajó hacia el mar. Sapito, sapín. Con triste croar. Sapito, sapín. A enterrar sus penas. Sapito, sapín. Debajo de la arena. Sapito, sapín. Con la luna llena. Sapito, sapín. Vio una sirena. Sapito, sapín. Se le acercó. Sapito, sapín. Y le conversó. Sapito, sapín. Vuelve a jugar. Sapito, sapín. Se volvió a enamorar. Sapito, sapín. Bueno, y a continuación entonces les voy a compartir la historia de Frederick, un personaje con el que me identifico mucho porque por un lado está esa gran pasión de contar historias.
Frederick era un ratoncito que vivía con su familia de ratones en un viejo muro cerca de donde pastaban las vacas y los caballos. Y cuando se acercaba el invierno, pues los granjeros y los animales que estaban allí cerca se empezaban a retirar, porque pasar el invierno era una época bien difícil. Y por su parte, Frederick con la familia de ratones se preparaban y recogían algunas provisiones, entre trigo, maíz, semillas, puesto que en cuanto llegara el invierno tendrían que resguardarse y tener lo suficiente para sobrevivir. Pero mientras que los hermanos de Frederick trabajaban, él se quedaba tumbado. Se estiraba sobre una piedra donde caían los rayos del sol y sentía cómo se le calentaban sus brazos, sus piernas y todo su cuerpo. Y los hermanos que estaban recogiendo semillas, provisiones en general, lo miraban y le decían: entonces, Frederick, ¿tú por qué no trabajas? Y Frederick, desde allá donde estaba, les respondía: yo sí trabajo, estoy recogiendo los rayos del sol, porque el invierno será bastante frío. A lo que uno de los hermanos le respondía: ah, sí, valiente gracia. Y Frederick continuaba ahí. Y mientras que ellos seguían recogiendo, llevando provisiones de un lado a otro, llenando su cueva de todo lo que podían para tener lo suficiente para comer durante el invierno, vieron entonces a Frederick sentado desde una rama mirando todo el prado. Ay, Frederick, ¿y ahora qué vas a decir? ¿Qué estás haciendo? Pues no me ven, estoy aquí recogiendo colores para los días grises con los que vendrá el invierno. Luego de eso, lo vieron más adelante, por allá como que medio dormido, como que si estuviera en otro mundo, como fantaseando, imaginando, mientras que los demás cargaban una cosa de un lado y del otro para guarecerse de provisiones. ¿Y ahora qué vas a decir, Frederick? En serio, mientras que nosotros trabajamos, tú estás durmiendo. No estoy durmiendo, estoy recogiendo palabras. Palabras, Frederick, en serio. A lo que uno de sus hermanos le respondía: ah, sí, valiente gracia. Y llegó entonces el invierno. Aquella familia de ratones se metió dentro del muro donde tenía su cueva, a tener mucho calorcito, a esperar que pasara el invierno, y allí, gracias al trabajo que habían adelantado, tenían diferentes provisiones. Pasó la primera semana, todo bien, iban contando algunas historias sobre cómo se habían escapado de algún gato o zorro tonto. Segunda semana, tenían algo para comer, no sentían todavía tampoco tanto frío. 3, 4 semanas. Avanzaban los días hasta que se empezaron a poner un poco de mal genio. Llevaban muchísimo tiempo compartiendo el mismo espacio. La comida empezaba a escasear. Extrañaban estar afuera y entonces fue cuando se acordaron de las provisiones que había recogido Frederick. A ver, pues, Frederick, ¿y dónde están sus provisiones? Y Frederick estaba esperando ese momento, desde el momento en que había empezado a recolectarlas, les pidió: siéntense y cierren los ojos. Y él, estando de pie, empezó a hablarles sobre los rayos del sol. Y mientras que Frederick hablaba, sus hermanos sentían que sus cuerpos se calentaban, que un cosquilleo como los rayos tibios del sol pasaban por sus cuerpos. Y en ese momento no se explicaban, ¿sería magia o sería la dulce voz de Frederick que les hablaba? Después de sentirse calienticos, con mucha ansiedad le dijeron: ay, Frederick, ¿y ahora por qué no nos hablas de los colores? Y Frederick les empezó a hablar del rojo de las amapolas, del amarillo de los trigales, del verde de los arbustos. Y mientras que Frederick hablaba, sus hermanos con los ojos cerrados se escuchaban y sentían que su imaginación era un lienzo donde Frederick iba dando pinceladas. Por un momento sentían que ya no estaban dentro de esa cueva fría y oscura. Frederick, y ahora, háblanos de las palabras. Frederick aclaró entonces su voz y declamó para ellos este poema. ¿Quién esparce la nieve? ¿Quién derrite el hielo? ¿Quién pinta de gris los días? ¿Quién los hace bellos? ¿Quién siembra en la primavera con hojas de trébol? ¿Quién apaga la luz del día? ¿Quién enciende la luna en el firmamento? 4 ratones de campo que viven junto al sol.
4 ratones de campo, como tú y como yo. El primero es ratón primavera, que viene con aguaceros. El segundo es ratón verano, que abraza con fuego. Luego sigue otoño, con nueces y trigo. El último es invierno, con los pies fríos. 4 ratones de campo, que viven junto al sol. 4 ratones de campo, como tú y como yo. En cuanto Frederick acabó de declamar aquel poema, sus hermanos ratoncitos aplaudieron. Y al unísono, todos le dijeron: Frederick, pero si tú eres un poeta. Y haciendo una reverencia y tímidamente, Frederick le respondió: lo sé. Bueno, queridos amigos del canal Teleboyacá y de todas partes, queremos despedirnos entonces ahora de este programa y los esperamos dentro de 8 días, lunes a las 6 de la tarde, nuevamente con charlas y cuentos. Viva Palabra TV.